Buenos días. Agradezco profundamente la invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes, mirando la acogida que tenido la organización de este evento. Me pregunto si tendrá mucho sentido lo que yo quiero decir acá, porque me parece que está completamente iniciado el camino de lo que a mi criterio hay que hacer. Sin embargo, hoy tengo la oportunidad y sí me gustaría que me permitieran que lo haga, de comenzar esta conversación compartiendo con ustedes brevemente las más recientes conclusiones de colegas latinoamericanos que se reunieron hace poco más de un mes en mi país, en Argentina, en el 20º Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social. Allí, en un foro denominado de investigación y extensión, se dijo, en torno a la investigación en trabajo social, lo siguiente. Partiendo de la constatación de que las áreas de investigación son las más débiles en distintas unidades académicas latinoamericanas, se plantearon algunos desafíos. Entre ellos, construir un lenguaje común sobre qué entendemos por investigar y cuáles serían las diferentes formas de que disponemos para generar conocimiento. Otro desafío. El desarrollo de la investigación produce ciertas tensiones entre el campo profesional y el campo académico, así como entre docentes que investigan y quienes no lo hacen. Aquí se planteó insistentemente el siguiente interrogante. ¿Todos tenemos que hacer todas las dimensiones que conforman nuestro campo? ¿O podemos reconocer como válida una división social del trabajo al interior de la profesión? Otra cuestión que se marcó es la necesidad de descifrar los contenidos, sentidos y fundamentos sobre los cuales se levantan proyectos, líneas o programas de investigación. Descifrar los balances entre los proyectos e intereses de investigadores individuales y aquellos que resultan estratégicos para las unidades académicas, las regiones y la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, y discutir quiénes definen y cómo se definen las prioridades de la investigación. Y finalmente, se recomienda promover y fortalecer las redes al interior de las universidades, entre unidades académicas y entre países para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. Hasta aquí una síntesis de las discusiones latinoamericanas realizadas en Córdoba en septiembre. En lo personal, yo he encontrado en estas conclusiones las dos vías de reflexión que considero importante abordar. La primera, que está expresada en la demanda por la teoría y la metodología de la investigación social. ¿Qué es investigar? ¿Cómo se hace? También la tensión entre el campo profesional y el académico. Esa sería una línea. Y la segunda, expresada en la demanda por el debate en torno a fundamentos, concepciones, intereses y estrategias de las unidades académicas y de la propia Asociación Latinoamericana. A mí me parece, como diría Estela Grassi, que en esta formulación está involucrada tanto la investigación de las cosas como las cosas de la investigación. Mi intención es promover una reflexión, una conversación desprejuiciada, es decir, universitaria, sobre estas dos cuestiones. En primer lugar, la solicitud de nuestros colegas que reclaman un lenguaje común sobre qué consideramos que sea investigar y cuáles son las diferentes maneras de generar conocimiento, expresa una situación en la cual todavía hay
quienes necesitan adentrarse en los vericuetos teóricos y metodológicos de la investigación. La pregunta desprejuiciada sería, a mi criterio, aquella que interroga ¿por qué una profesión de rango universitario, que siendo relativamente joven, sin embargo, no está recién nacido, que, como señaló Yu, en los años 50 ya se planteaba problemas de investigación, está formulando aún la pregunta a torno a qué es investigar y cómo se investiga. Y la pregunta se mantiene a pesar de que el trabajo social avanza con pasos muy firmes en los caminos de producción de conocimiento, que, fundamental para el caso de Argentina, que yo creo que se puede generalizar, ha sido impulsado en la década de los 90 por dos fuerzas. Por una parte, las exigencias de posgraduación y por otra, la estructuración de un conjunto de dispositivos a través de los cuales la investigación otorga mayor legitimidad de la docencia y acerca algún dinero, generalmente bienvenido, a nuestros bolsillos. Frente a esta pregunta, en torno a los por qué, yo ensayo, digamos, por qué nuestro pasaje en nuestra historia oficial, en todo caso, sería la pregunta, ¿por qué todavía colegas que están insertos en la universidad se preguntan qué es investigar y cómo investigar? Y yo creo que ahí uno puede ensayar dos posibles relaciones. El origen, nuestro origen, y el género. En relación al origen, como dice Susana García, en concreto, el trabajo social nace recuperando elementos del ejercicio de la caridad y de la filantropía. Estas prácticas, que pueden resumirse en la beneficencia como la virtud de hacer el bien, consistían en una serie de actividades que pueden desarrollarse en base a la fe, la experiencia, la intuición y el compromiso. De donde la necesidad de sujeto teórico metodológico quedó relegada en los orígenes y ha jugado fuertemente en el proceso de constitución del campo, adoptando la forma de, a veces, una extrema y siempre una conflictiva división entre quienes producen, organizan y elaboran y quienes hacen las cosas. Desde ahí se ha ido tejiendo, creo yo, una relación algo tortuosa entre nosotros mismos y con las ciencias sociales, que pareciera que se dejan extraer en préstamo sus productos, que no nos cobran interés y por tanto retarsean de alguna manera el reconocimiento de filiación. Esto en relación a nuestros orígenes. En relación al género, esta variable yo creo que también ejerce influencia en el modo en que se han construido y han adquirido autoridad nuestros saberes y nuestros conocimientos. Siguiendo un interesante análisis que realiza Belén Lorente Molina, el trabajo social, junto con el magisterio y la enfermería, son profesiones apreciadas socialmente, pero algo menospreciadas académicamente. Las tres se ubican en el ámbito de la asistencia y la protección, que garantizan la reproducción particular y social. En esta perspectiva no es menor que algunos autores calificaran a estas tres ocupaciones mayoritariamente femeninas como semiprofesiones. Así, sutilmente, lo incompleto, lo semi, se inscribe en lo femenino y expresa igualmente la desvalorización de la cultura de la reproducción en la que se sitúan las actividades de asistencia y protección. Este desprecio y desvalorización ha sido histórico y transversal a los colectivos que han desarrollado funciones profesionales en el amplio campo de la acción social y quizá haya una interiorización hecha cuerpo
nosotros, los trabajadores sociales. En ese sentido, y en algunos casos, la institución académica y los trabajadores sociales parecen jugar un juego circular, también en la docencia, que corre el riesgo de agotarse en la queja, pensando que los demás no nos comprenden, que hay una justicia esencial para con nosotros y planteando este problema a veces en términos de imposibilidad. A decir de Isela Firpo, parece una constante en los enunciados de gran parte del colectivo profesional la atracción que suele ejercer la noción de imposibilidad. En el decir de muchos trabajadores sociales, esto es producto de una investigación que yo realizo, la queja parece ser el modo más idóneo de traducir imposibilidad. La queja es una apelación al sistema, pero abortada. Un puerto seguro que nos sustrae de la confrontación. Constituye una especie de martirio y tiene por objeto encontrar allí lo que no se encuentra en la propia acción. En este sentido, quizás sería importante proponer un desplazamiento, abandonando el lugar de depositar nuestra responsabilidad en el afuera, para reconocer que estos procesos que desembocan en una notable asimetría en nuestras posibilidades de ser, nunca tienen una mano única, digamos, sino que, como diría Manuel Girardot, intercambio es el término preciso e implica siempre dos vías para ser comprendido. De ese intercambio, en el que nosotros hemos participado, portando nuestra historia y portando una modalidad particular de profesionalización, hemos llegado a ubicarnos diferencialmente, asimétricamente, diría yo, en el mercado académico. Y de ahí se ha generado una relación ambivalente con otras disciplinas y algunas dificultades especiales en el proceso de consolidación de un espacio académico y político propio. Estos procesos los viven todas las profesiones con distintos resultados. Podemos pensar, por ejemplo, en el proceso de separación de la odontología respecto de la medicina. Fue un proceso conflictivo. Entonces, son procesos específicos para cada profesión, no son universalizables, pero siempre son resultados a criterio de conflictos de poder, en el que se juegan exclusiones, subordinaciones, hegemonías y usurpaciones que los grupos profesionales despliegan hacia otras profesiones a fin de asegurarse un nicho exclusivo en el mercado académico. Como resultado de estos procesos conflictivos, resulta la existencia de algunas profesiones que son hegemónicas y otras subalternas. También resulta que la pertenencia a una u otra de estas categorías incide fuertemente en el tipo de inserción en el concierto universitario, y así también nos encontramos con que algunas unidades académicas del mismo campo del trabajo social están en una ubicación diferencial privilegiada respecto a otras. Entonces, en este contexto, quienes dentro de nuestro campo han logrado un desarrollo importante, sustantivo de la investigación, hay que reconocer que lo han hecho con mucho esfuerzo, con mucha decisión, con mucho trabajo, en lucha contra un conjunto de nociones empiristas vigentes entre nosotros, que han venido mirando a la realidad como un mundo prefabricado lleno de objetos etiquetados y de grupos también etiquetados. Y esto se ha logrado entonces a pesar de este hábito que yo he querido marcar, impreso por nuestra trayectoria de formación, que durante tanto tiempo ha privilegiado el aspecto técnico operativo, el saber hacer, en detrimento de la producción de conocimiento. Esto implica una inmensa fortaleza
pero entonces nos permite proponernos, si se quiere, ir por más. Y es aquí en donde yo me pregunto por las cosas de la investigación. Porque las dudas sobre la investigación de las cosas, sean dudas teóricas, epistemológicas, metodológicas, las resolveremos estudiando, aprendiendo, investigando fundamentalmente, y cada unidad académica podrá darse las soluciones más pertinentes al estado de la cuestión por la que atraviesa. En cuanto a las cosas de la investigación, creo que hay que abordar el problema central de la ubicación institucional del trabajo social en el concierto académico. Para mí, la cuestión hoy es esa. Esta es la segunda vía entonces de preocupaciones que también se ha planteado en el seminario de septiembre. Y ahí yo me quiero detener un poquito y hacerlo a partir de algunas premisas muy básicas. La primera es que el conocimiento es un bien público. La segunda es que la producción de conocimiento debe ser protegida en su autonomía contra cualquier tipo de poder fáctico. La tercera es que la autonomía del conocimiento se sostiene en su legitimidad social. El conocimiento puede sostenerse como autónomo en tanto logre legitimidad. En cuarto lugar, que la legitimidad social del conocimiento que se produzca depende de su capacidad de comprensión y de proposición de soluciones fundamentadas, viables y deseables en torno a los problemas que afectan a nuestra sociedad. Si nosotros aceptáramos estas premisas, quizás podríamos invertir los términos en que nos ha visitado reiteradamente la pregunta por la investigación, el trabajo social, y entonces pasar a interrogarnos en otros términos. Por ejemplo, ¿por qué estos aspectos planteados estarían vedados o retrasados al trabajo social? A partir de esta pequeñísima operación de inversión, podríamos mirar al problema de la investigación al trabajo social, ya no como una obligación, sino como un derecho. Derecho que históricamente ha sufrido algunas denegaciones, más o menos virulentas, más o menos intencionales, y que yo insisto, no tienen una mano única, sino que son producto de un intercambio. Siguiendo a Diego Tatiana, creo que las universidades son o deberían ser laboratorios de ideas, de producción de conocimiento, de interpretación de la realidad para crear nuevos significados. Yo pienso en este sentido en las universidades como facilitadoras de las discusiones públicas, y en este sentido son una entidad académica, pero también política, y política en el sentido fuerte del término. ¿Por qué tendría el trabajo social entonces que estar ausente o relegado en este laboratorio de producción de ideas? ¿No estamos acaso habitados y habitando de uno u otro modo el universo del espacio público, de sus políticas públicas, de sus espacios tanto estatales como societales? Es que tenemos mucho que decir al respecto. Pero entonces yo sostengo que tenemos que tener claro de que la fuerza y la visibilidad de lo que vayamos a decir, de lo que vayamos a poner en el espacio público, no depende exclusivamente de la calidad y de la seriedad de nuestra producción. La calidad y la seriedad son siempre importantes para trabajar, pero no es lo único. La seriedad de nuestro trabajo nos ha permitido estar mejor situados para estudiar un conjunto de problemas, pero eso no garantiza nuestra legitimidad y nuestra
Entiendo que este congreso de las reuniones previas así lo certifica. Esta última afirmación, entonces, remite no solo al buen sentido y a las buenas actitudes con que realizamos nuestras producciones, sino que nos remite también e ineludiblemente a la cuestión del poder. Poder producir, poder decir, poder publicar, poder influir. A mi criterio, se trata de una empresa colectiva, no individual, que requiere, por un lado, reconocer que estamos anclados en dispositivos de producción social y, por otro lado, aceptar e identificar la existencia de ciertos constreñimientos estructurales en los que cobra sentido la acción de los agentes investigadores y sobre los cuales reposa su mayor o menor poder de influencia. Digo esto en la dirección teórica de Gómez del Campo, quien sostiene que la constitución de un campo disciplinar no es el resultado automático de la historia, no es el resultado automático de la calidad de los procesos de producción, sino de la lucha de sus especialistas por asegurarse el monopolio de un campo de productos. Su posición es coherente con la perspectiva teórica de Bourdieu, para quien los campos disciplinares se articulan al interior de campos de producción simbólica, los que se incluyen a su vez en una estructura mayor denominada campo de poder. De ahí que la lógica de la acción disciplinar queda regida fundamentalmente por relaciones de dominación-subordinación, aunque las posiciones de dominante y dominado se alternen según periodos, ámbitos e instancias en las que se concreten. Tenemos que ser conscientes, creo yo, de los procesos de creación, desarrollo, modificación y reproducción de las estructuras institucionales sobre las cuales se asienta la producción de conocimiento y no hacer caso omiso a las estrategias de producción y reproducción de los mismos agentes individuales. Tener claro entonces que las instituciones académicas, incluyendo aquí las disciplinas, son campos en los que se libran importantes luchas por el control de los significados, por la toma de la palabra. Creo que el desafío común, más allá de los arreglos particulares que requiera cada institución formadora de trabajadores sociales, consiste en emprender una lucha por dejar de ser los anónimos de la nómina en materia de investigación, dejar de ser los chicos buenos que ayudan en campo. Y esto requiere abandonar la tentación permanente de invertir solo en uno mismo, en una especie de carrerismo académico tendiente a engrosar currículums particulares para fijar estrategias de reproducción ampliada como disciplina. Estamos en una situación en la que tenemos que disputar nuestras posibilidades de ser. Y en esa disputa por las posibilidades de ser, entonces hay una dimensión del problema que no forma parte de la razón, sino del interés. En este momento de nuestro desarrollo, mantener esa disputa en términos solamente individuales me parece necesario. Yo creo que tenemos que afrontarla como grupo, como corporación en el sentido branchiano del término. Desarrollar lo que podríamos llamar una carrera académica colectiva, aunque la cuestión del académico también a mí me genera ruido, porque me parece que es una figura que ha venido como a descalificar la vieja e interesante figura del intelectual. Una carrera que, al decir de García Salón, se transita por un laberinto de oportunidades que se toman o se dejan, a partir de una cadena de opciones vinculadas a un momento determinado.
Estas oportunidades también se vinculan a un grupo particular y a una situación específica. Si tomamos las oportunidades, tendremos que hacernos cargo de nuestra pertenencia a un campo, el del trabajo social, e invertir colectivamente en ese campo, más allá de los estrechos márgenes de la inversión en uno mismo. Esto es fijarse una estrategia de reproducción ampliada y colectiva que a mi criterio debe desarrollarse a través de políticas coherentes de investigación capaces de fijar prioridades y objetivos. En este sentido, a mí me parece, a modo de propuesta, que deberíamos propender a una fuerte inversión en la creación o activación, ya sé que ustedes están en eso, de instancias de participación locales, regionales y nacionales colegiadas. Creo que hay que pensar estas entidades colegiadas con tres unidades que hay que interconectar. Me refiero a la unidad de docencia, a la unidad de investigación y a la unidad de publicación. Yo creo que las tres tienen la misma entidad. En la unidad de investigación, estas organizaciones colegiadas podrían quizá brindarnos la posibilidad de estructurar una comunidad investigadora en el trabajo social que en un plazo razonable nos permitiera trazar un mapa nacional de la investigación, saber cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros objetos, como punto de partida para proponer la constitución de redes disciplinarias de investigación. Establecer líneas de investigación prioritarias para el desarrollo del trabajo social, considerando las regiones, y que cada unidad académica se ocupe de su inscripción y legitimación institucional, promoviendo el trabajo en red como modo concreto de procurar el avance de las carreras ubicadas en universidades más pequeñas o con menores posibilidades. Estudiar las modalidades más adecuadas de vinculación entre investigación y docencia y de cuáles serían los procesos a través de los cuales la investigación mejora, refuerza o corrige los planes de estudio. Propiciar que los equipos de docencia se constituyan a su vez como equipos de investigación con participación de estudiantes de grado y de posgrado. Profundizar la interlocución interdisciplinar con el conjunto de saberes de las ciencias sociales. Yo creo que esto podría sintetizarse en una fuerte inversión en la producción y difusión de ideas. Finalmente, yo digo que a lo mejor sería bueno señalar algunos obstáculos que nos enredan y que a veces funcionan como mito y que a lo mejor estemos en condiciones de superar. A mí me parece que hay que alejarse del mito todavía vigente en algún sentido, de que solo un buen trabajador social, aquel que, cual Santísima Trinidad, se dedica simultáneamente a la docencia, a la investigación y a la atención de necesidades en la trinchera de las instituciones. A mí me parece sostener que nos pasa a nosotros, no le pasa a los médicos, por ejemplo. Plantear esto es a mi criterio desconocer las condiciones concretas en que los trabajadores sociales desarrollamos nuestra labor. Yo creo que de lo que se trata es de conformar las articulaciones necesarias entre estas tres dimensiones de nuestro campo. Creo que hay que sostener la función intelectual del trabajador social universitario es central. Esta función, muchas veces amenazada, yo insisto en esto, por esta suerte de carrerismo académico individual, que es como Venusta que se traduce en consignas tales como innovar o morir, publicar o morir, y que lleva a que algunos
en lugar de decir un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo, digan hoy, un fantasma recorre la academia, 2 puntos, es un fantasma de la simulación. Porque en muchos casos, este carrerismo académico termina en un como si, un hacer como si. Porque si no publicamos morimos, entonces refritamos, vamos, volvemos, hacemos como que. No respetamos nuestro propio tiempo, no es imposible en estas condiciones, o muy difícil, respetar nuestro propio tiempo de producción. Pero yo creo que lo colectivo alivia estos constreñimientos estructurales, ¿no? Por eso yo digo que conformar estructuras de investigación implica para las instituciones dejar de ser los custodios del silencio. Pero no es bueno abandonar la custodia del silencio para reemplazarlo por un criterio inútil. Yo creo que en este sentido hay que tender a investigaciones que, además de permitirnos comprender, sean capaces de ofrecer opciones de futuro. El desafío, entonces, a mi juicio, es trabajar para dejar de ser, en el campo de la producción de conocimiento, los anónimos de la norma. Y es aquí donde encuentro el reto, aquello que desafía al pensamiento. Hay un espacio a disputar, una disputa capaz de mejorar nuestras condiciones de reproducción, transgrediendo las actualmente instaladas, proponiendo nuevos marcos y nuevos actores, y abriéndonos a nuevos tipos de relaciones vinculantes, y a la vez capaz de socavar el monopolio de verdades que algunos, aunando voluntad de poder y voluntad de verdad, han construido. Al decir de Enrique de la Garza, nuevamente se trata de no confundir diagnósticos con normatividades, asumir el esfuerzo y el desafío de abandonar la tradición de acomodar la realidad a modelos teóricos para abrirnos a la realidad y proponer nuevamente opciones de futuro, las cuales dependen de condiciones objetivas, pero también y en mucho de subjetividades y acciones. Desde este último aspecto, el desafío radica en no conformarnos con que nos muestren, sino que nosotros queremos mirar. No conformarnos con ser consumidores, sino que queremos ser productores. No conformarnos con ser solo practicantes, sino que queremos ser fabricantes. En definitiva, tomar la palabra una y otra vez. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Naranjín sus palabras y le contamos que hay un grupo importante de personas que han asumido el desafío de producir, crear, asumir el poder de producir conocimiento. El día de hoy entonces tenemos un conjunto, el día de hoy y mañana un conjunto de actividades programadas que ustedes van a encontrar en sus programas de trabajo. Ahora vamos a invitar a un breve café para comenzar exactamente a las 11:30 los paneles simultáneos. Los paneles simultáneos van a funcionar en el centro de servicio. Cada